Imagina que estamos en pleno mes de junio. Has estado esperando el verano durante meses. Guardaste los abrigos, preparaste tus cultivos y te preparas para los días largos y calurosos. Pero una mañana te despiertas y sientes un frío helado. Miras por la ventana y en lugar de un sol brillante, el cielo tiene un color amarillento, enfermizo. Y entonces empieza a nevar. No es una nevada ligera. Es una tormenta de nieve en pleno julio. Los pájaros caen muertos por el frío en las calles. Los lagos se congelan. Y lo peor de todo, la luz del sol parece haberse atenuado, como si alguien hubiera puesto un filtro oscuro sobre el planeta entero. Esto no es el argumento de una película apocalíptica de ciencia ficción. Esto ocurrió en la vida real. Fue en el año 1816, un año que pasó a la historia con un nombre escalofriante: el año sin verano. Durante 12 meses de pesadilla, el clima del hemisferio norte se volvió completamente loco. En Estados Unidos y Europa, las cosechas murieron congeladas antes de nacer. La gente hablaba del fin del mundo, de castigos divinos y del apocalipsis. Pero el culpable no era sobrenatural. Para encontrar al responsable de esta oscuridad global, tenemos que viajar al otro lado del mundo, un año antes, a una paradisíaca isla en Indonesia. En abril de 1815, en la isla de Sumbawa, había una montaña llamada Monte Tambora. Era un pico majestuoso de más de 4.000 metros de altura que había estado dormido durante siglos. El 5 de abril, la montaña despertó, y lo hizo con una violencia que nuestro mundo moderno jamás ha presenciado. La erupción del Monte Tambora es hasta el día de hoy la erupción volcánica más grande y destructiva jamás registrada en la historia de la humanidad. Para que te hagas una idea de su magnitud, la famosa explosión del Vesubio que destruyó Pompeya fue un simple petardo en comparación. El Tambora fue 10 veces más potente que la erupción del Krakatoa. El sonido de la explosión fue tan ensordecedor que se escuchó a más de 2.000 kilómetros de distancia. La gente que lo escuchó pensó que se trataba de fuego de artillería pesada de alguna guerra cercana. La montaña entera, literalmente, voló por los aires. Su cima desapareció por completo, reduciendo su altura a la mitad en cuestión de horas. Los flujos piroclásticos, ríos de gas y roca ardiente, arrasaron la isla entera, borrando del mapa a la civilización local, los reinos de Tambora y Pecat, junto con su idioma, del cual hoy no sabemos casi nada. Pero la tragedia local fue solo el comienzo. El verdadero peligro no era la lava, sino lo que el volcán escupió hacia el cielo. El Tambora inyectó millones de toneladas de dióxido de azufre y ceniza volcánica directamente en la estratosfera. Esta nube de partículas tóxicas no volvió a caer a la Tierra rápidamente. En cambio, fue atrapada por las corrientes de aire de gran altitud y comenzó a rodear el planeta. Se formó un velo gigante, un escudo opaco que envolvía la Tierra y rebotaba la luz del Sol de vuelta al espacio. Era un invierno volcánico. Meses después, en 1816, los efectos llegaron a Europa y América del Norte. Los cielos se volvieron permanentemente nublados. En algunas partes de Europa, la lluvia estaba teñida de rojo y marrón debido a las cenizas suspendidas en la atmósfera. En Nueva Inglaterra, Estados Unidos, se registraron heladas severas todos los meses del año. Hubo tormentas de nieve en pleno agosto. Las crónicas de la época cuentan cómo los agricultores intentaban encender grandes hogueras en sus campos para salvar el maíz del hielo, pero era inútil. La consecuencia inmediata fue el hambre. Sin sol y con temperaturas bajo cero en pleno verano, la agricultura colapsó. El precio de la comida se multiplicó por 10. En Europa, que apenas se estaba recuperando de las guerras napoleónicas, la situación fue catastrófica. Hubo disturbios por pan en Inglaterra y Francia. En Suiza, la gente desesperada empezó a hervir hierba y musgo para intentar sobrevivir. Era un mundo sumido en la oscuridad, el frío y la desesperación. Pero de este caos global, en medio del barro y el hielo, surgieron cosas inesperadas. Cosas que cambiarían nuestra cultura y nuestra tecnología para siempre. A orillas del lago Le Mans, en Suiza, el verano de 1816 fue especialmente lúgubre. Llovía incesantemente y el cielo estaba negro. Allí se encontraba de vacaciones un grupo de jóvenes escritores ingleses, entre ellos el famoso poeta Lord Byron, el poeta Percy Shelley y su brillante novia de 18 años, Mary Godwin, que pronto adoptaría el apellido Shelley. Confinados en su villa por el clima apocalíptico, incapaces de salir a pasear, el grupo se aburría mortalmente frente a la chimenea. Para matar el tiempo, Lord Byron propuso un reto. Cada uno de ellos debía escribir la historia de terror más espeluznante posible.
Inspirada por la oscuridad del año sin verano, por el frío antinatural y por las recientes discusiones sobre galvanismo y la reanimación de cadáveres con electricidad, la joven Mary tuvo una pesadilla. Esa pesadilla se convirtió en un libro sobre un científico obsesionado con vencer a la muerte en un mundo desolado. Así fue como nació Frankenstein, una de las obras literarias más importantes de la historia y la pionera de la ciencia ficción moderna. En ese mismo grupo, otro escritor llamado John Polidori, también inspirado por el ambiente tétrico de ese verano que nunca llegó, escribió una novela corta titulada El vampiro. Esta obra sentó las bases de todo el mito moderno de los vampiros, décadas antes de que Bram Stoker escribiera Drácula. Nuestros monstruos favoritos nacieron de la ceniza de un volcán indonesio. Pero el efecto mariposa del Tambora no solo afectó a la literatura, también impulsó la tecnología, y lo hizo de la forma más extraña posible. Como te mencioné, las cosechas de 1816 se perdieron. No había avena ni trigo. Y si los humanos pasaban hambre, los animales de carga estaban aún peor. Los caballos, que eran el principal medio de transporte y fuerza de trabajo del siglo XIX, comenzaron a morir de inanición en masa. Muchas familias, desesperadas, tuvieron que sacrificar a sus caballos porque no podían alimentarlos. De repente, Europa se quedó sin su principal motor de transporte. En Alemania, un inventor llamado Karl Drais vio este problema. Sin caballos, la gente no podía desplazarse largas distancias ni transportar mercancías ligeras. Drais pensó que necesitaba inventar una máquina que pudiera ser impulsada por la propia fuerza humana, sin necesidad de dar de comer a un animal. En 1817, como respuesta directa a la crisis de los caballos causada por el volcán, Drais presentó la Laufmaschine, o máquina de correr. Era un vehículo de 2 ruedas de madera, sin pedales, que se impulsaba empujando con los pies en el suelo. Ese extraño artefacto fue el ancestro directo de la bicicleta moderna. Hoy en día, hay más de 1.000 millones de bicicletas en el mundo, y su origen se remonta a un volcán que oscureció el sol y dejó a los caballos sin comida. El año sin verano finalmente terminó. En 1817, la nube de ceniza comenzó a disiparse lentamente, el cielo volvió a ser azul y las cosechas florecieron de nuevo. El mundo olvidó rápidamente el cielo amarillo y la nieve de julio. Pero la historia de la erupción del Tambora nos deja una lección escalofriante y fascinante a la vez. A menudo pensamos que nuestro mundo es inmenso y que las cosas que ocurren muy lejos no nos afectan. Pero el planeta Tierra es un sistema único, cerrado y perfectamente conectado. Una montaña explotó en una pequeña isla del sudeste asiático y como resultado directo, unos agricultores en Norteamérica perdieron sus cosechas. Una adolescente en Suiza inventó la ciencia ficción moderna escribiendo Frankenstein y un alemán inventó la primera bicicleta. Ese es el verdadero misterio de nuestro mundo. Todo está conectado por hilos invisibles de causa y efecto. Y nos recuerda que, bajo nuestros pies, las fuerzas de la naturaleza son mucho más poderosas que cualquier civilización humana. Solo hace falta que una montaña se despierte de mal humor para que el planeta entero se quede sin verano.